Bienvenidos a una nueva temporada de Panorama Internacional. Mi nombre es Fernando Saavedra y soy alumno de Relaciones Internacionales. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor José Villanueva de la carrera de Relaciones Internacionales, periodista e internacionalista, y le damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de Panorama Internacional. El tema de hoy día que vamos a abordar con el profesor va a ser sobre las BRICS y el incremento de nuevos miembros para enero 2024. Gracias, Fernando. Y bueno, como ustedes sabrán, las BRICS prácticamente surge como una respuesta del bloque de países quizás no alineados, ¿no?, frente a la demanda de Estados Unidos con el resto de otros países que conforman justamente el bloque económico, el G7, como sabemos, ¿no?, integrados por Canadá, Japón, Italia, Francia y Alemania, ¿no? El BRICS, conformado en un principio por Rusia, ¿no?, la India, la China, ¿no?, y Sudáfrica. Este bloque de países, ¿no?, prácticamente surge como una respuesta al bloque del G7, ¿no?, económicamente y políticamente. ¿Y qué ha pasado?, ¿no? Tras la pandemia y después de muchos, frenos durante el desarrollo de este bloque, ¿no?, las BRICS han decidido ampliar su extensión. Han decidido agregar a nuevos países, entre ellos, por ejemplo, Argentina, Etiopía, y también otros países vinculados al ámbito del Medio Oriente, como los Emiratos Árabes Unidos, Irán, etcétera, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar qué influencia o qué intereses pueden tener de repente las nuevas economías de desarrollo como Brasil, como China, como Rusia, como la India, ¿no?, en admitir a países que quizás, en primer lugar, no son del bloque, de economías, en gran desarrollo. Tenemos, por ejemplo, Argentina, tenemos Etiopía, ¿no?, con gran inflaciones y con gran desaceleraciones económicas, y eso implica, ¿no?, pues una apertura, mejor dicho, a nuevos países para figurar una hegemonía heterogénea o inclusiva, si se podría decir desde esa perspectiva. Entonces, ahí podemos entender qué es lo que las BRICS hoy en día quieren practicar para futuro, y así también uno de los grandes desafíos que han planteado, ¿no?, entre ellos propuestos por uno de los miembros fundadores, que es el Brasil, ¿no?, es la dolarización de esta economía. ¿Qué quiere decir?, ¿no?, buscar justamente una nueva economía que quizás se pueda abrir a lo que es la moneda china, ¿no? El yen, justamente, que es el yuan, mejor dicho, que es una moneda muy importante, ¿no?, dentro del bloque. A pesar que esté decreciendo, se está planteando la idea de dejar el uso del dólar para así poder hablarlo, o mejor, utilizarlo dentro de este sistema. Y eso implica también que las BRICS crezca y tenga otro tipo de enfoque, Fernando, ¿no? Y eso podemos verlo también en la repercusión que va a tomar en el resto de países, ¿no?, que quizás no estén dentro del bloque de los no alineados, y en los intereses que esto pueda inculcar. Es muy interesante porque, como podemos ver, las BRICS antes que se unan estos nuevos miembros, ocupa ya el 40% de la población mundial, y un porcentaje del PBI mundial muy interesante. También algo que podemos ver que se relaciona mucho es el tema de que el ingreso de Argentina puede dar paso a otros países que también se ingresen al BRICS. Por ejemplo, países como América Latina, tal vez, quién sabe, Perú más adelante. Exacto, ¿no? Porque uno puede imaginar cómo es posible solamente que esté Argentina, ¿no? Es Brasil y Argentina, pero, por ejemplo, no se han tenido en cuenta a Chile, ¿no?, o de repente Uruguay. ¿Por qué no? Y eso también implica a incluir a países del Mercosur, que si lo vemos también, ahí hay mucha influencia también del Banco de Desarrollo, que justamente es una propuesta del BRIC, ¿no?, para ampliar a más países, ¿no? Acá hay que ver un poco, analizar el tema de China, de que siempre busca hacer alianzas con países en vías de desarrollo, porque China se identifica como un país en vía de desarrollo, no como un país desarrollado. Entonces, es algo muy importante que hay que ver cuál es la medida que está tomando, y hay que darnos cuenta que los países ya no están tanto por trabajar con Europa o con Estados Unidos, y no están un poco trabajando más con Rusia, ¿no?, o en este caso también ya con China. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuál es la postura que estas nuevas economías de las BRIC tienen, ¿no?, para con otras situaciones actuales de coyuntura que está pasando, como la guerra con Ucrania, ¿no? Hasta el momento, ¿no?, por lo menos China y la India han mantenido no una postura clave justamente ante la guerra que está llevando Rusia con Ucrania,
Ucrania, pero sí de alguna manera quieren un fomento de paz o una solución a este problema, que en realidad está compartida también por Brasil, ¿no? Y también Sudáfrica. Entonces, eso también implica digamos, una nueva visión y una nueva postura justamente de los principales miembros fundadores contra Rusia, ¿no? Que evidentemente está llevando a cabo esta guerra. Acá tenemos que ver claramente que a Rusia esto le favorece, porque cuando empezó la guerra Rusia ha estado aislado principalmente. China nunca se pronunció al respecto de la guerra, intentó mantener una postura neutral sin pronunciarse mucho, pero esto le permite nuevamente a Rusia tener mayor preponderancia en el sistema internacional, porque va a tener más aliados, va a tener con gente a nivel comercial en este aspecto. Entonces, esto le va a ayudar a la economía de Rusia a incrementarse un poco más, ya que ha estado, en este caso, debilitada por sanciones que le habían puesto países europeos, en este caso en Occidente en general. Y eso también abre una nueva ventana a que más economías, digamos, puedan interactuar justamente con Rusia, a pesar de, digamos, las diferentes sanciones que se ha puesto tanto en Europa, ¿no? Y es una invitación que también economías como el Brasil o también la India están de alguna manera tratando como mediar, ¿no? Dentro del panorama internacional para, digamos, dar más calma y regresar justamente a lo que se quiere, la cooperación. Y como decía desde un principio, entender esta política de una hegemonía inclusiva lleva también a que nuevas economías también puedan asumarse, ¿no? Entonces, actualmente los BRICS empezaron con 5, ¿no? Y vale la pena también destacar, estimado Fernando, y a los amables espectadores, que en un principio solamente era Rusia con la India y China, ¿no? Después es que se ha ampliado este grupo, ¿no? A lo que ya conocemos los BRICS, y ahora son 11 economías. Entonces, eso implica también que es una respuesta también de una forma competitiva hacia los bloques justamente del G7, ¿no? Que para ese fin es lo que surgió las BRICS. También hay que analizar posteriormente cuál es la postura que va a tener Estados Unidos. No se ha pronunciado nada al respecto, y también va a ser un poco interesante cómo va a ser en este caso de las elecciones que se están en Argentina con quién sabe que tal vez Javier Milei asuma la presidencia, cuál va a ser la postura de Argentina frente a los BRICS. Eso implica también cómo es que gracias a Lula da Silva, el actual presidente del Brasil, se ha retomado este diálogo entre las BRICS, porque sabemos que hasta hace unos años atrás, con el gobierno de Bolsonaro, pues se enfrió o se congelaron estas relaciones en las BRICS, y esto ha llevado justamente a la gran incertidumbre. Ahora que Argentina es un nuevo miembro de las BRICS, ¿qué pasará en las próximas elecciones? Si llega nuevamente un Milei a ocupar, él mismo ya ha anunciado que no va a tener ninguna negociación y relación con países de alguna manera con una tíntole, entre comillas, comunistas, como lo puede ser de repente China o Rusia. Entonces, eso implica también el futuro y poner, digamos, en duda todo este planteamiento que de alguna manera lo está impulsando Lula da Silva de Brasil. Aquí tenemos que ver también un poco que Brasil es socio principal también de Argentina y viceversa, entonces tenemos que ver cómo se mueve en este juego. Lo que yo quiero observar, lo que me gustaría analizar un poco más adelante con el pasar de los meses, es si Estados Unidos va a buscar que se incremente también alguna alianza con más países para tener mayor presencia en Medio Oriente, que China estaba avanzando rápidamente, se puede ver, ¿no? En este que está tomando una postura de apoyar a países en vía de desarrollo. Entonces, China está permitiendo, o estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Perú, ya está ingresando con inversión en Chancay, ahora con China tal vez, con Argentina tal vez el BRICS. Entonces estamos viendo que China está ganando, en este caso, como normalmente nosotros le decimos, el patio trasero de Estados Unidos, está ganando mayor espacio, ¿no? Está retrocediendo Estados Unidos. Y eso en cierta manera también le conviene a Rusia, ¿no? Para seguir confirmando, digamos, el apoyo estratégico que puede tener de repente aquí en América Latina, ¿no? Con Bolivia, con parte de Argentina y también con los países de Centroamérica, que también ahí tiene un gran respaldo, ¿no? Y veremos entonces cuál será la respuesta, ¿no? En los próximos meses de Estados Unidos, y cómo de alguna manera el G7, que es, digamos, la competencia no directa del BRIC, llevará nuevas políticas para, digamos, hacer, digamos, alto a estas nuevas propuestas interesantes, si bien es cierto, pero aún un poco complejas de llevar a cabo en la práctica, que plantea los nuevos BRICS. Lo que también hay que observar es el tema de cómo va a ser más adelante en el tema de que, no sé si ustedes observaron en la reunión que tuvieron en los BRICS, es que no pudo viajar Vladimir Putin a la conferencia. El que viajó, si no me equivoco, fue el canciller, el primer ministro. Entonces, eso hay que observar también cómo se va a mover ese panorama de relaciones, ya que Vladimir Putin está literalmente encerrado dentro de su país sin poder salir. Y sabemos que principalmente la presencia del
en este caso el presidente o el jefe de gobierno, jefe de Estado de un país, es importante que salga a reforzar las relaciones con otros países. Eso demostró incluso que no hay un impedimento, ¿no? Ahora con la tecnología y la globalización, pues él puede de alguna manera, a pesar de tener ya un representante en las reuniones o en los congresos, ya también dar su postura, ¿no? Y de hecho eso ha pasado, ¿no? La semana pasada, ¿no? Mientras su canciller Lavrov estaba en la cumbre con los otros presidentes de las BRIC, él ha dado su participación y su postura a través del Zoom. Entonces, no es un límite de alguna manera para que las BRIC no puedan funcionar, ¿no? Si es que no se tenga la presencia o la postura justamente de los 5 líderes, digamos, fundadores de las BRIC, y que ahora en el próximo 2024 lo será con los nuevos países que han ingresado. Entre ellos, no hay que olvidar también a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que son, digamos, el bloque, la Liga Árabe o el bloque musulmán, que de alguna manera va a influir mucho en la inversión y sobre todo repotenciar el Banco de Desarrollo, ¿no? Que hasta el momento China había invertido, pero que ante la degresión de la economía, pues se espera que sean ellos los próximos protagonistas en el rubro económico de las BRICS. También hay que observar tal vez Perú va a tener un mayor acercamiento, profesor, si tal vez podría darnos un ámbito, ¿cómo podemos ver esta área que se está moviendo nuevamente, una nueva tal vez oportunidad para Perú de formar parte de un grupo, de una de las economías muy importantes, porque sabemos que ahora China está que se posiciona como una de las economías más importantes en las relaciones internacionales? Es verdad, ¿no? Se espera entonces que el Perú, junto con la comunidad andina, si es que en verdad se va a dar una apertura inclusiva en lo que es hegemonía en crecimiento, ¿no? Pues ahí empiece también Colombia, entre también Perú, y cuál es la postura que evidentemente desde Lima se va a tener, ¿no? Para también dar ese apoyo y ese respaldo a las nuevas decisiones que van a tomar las BRICS. Recordar que el primer socio comercial sin duda es China para el Perú, ¿no? Seguido después de Estados Unidos y también Rusia. Entonces ahí por lo tanto hay un contrapeso a lo que obligue al gobierno peruano de poder de alguna manera, pues, cuál va a ser su rol y su respaldo para las próximas proyecciones que tienen las BRICS para el 2024. ¿No sería muy interesante analizar el tema de derechos humanos? Porque tú al empezar a formar parte de los BRICS, ¿no? En este caso Argentina, bueno, Oriente se sabe un poco que no respetan mucho los derechos humanos, en este caso las mujeres, pero si ya está un país ingresando, ¿no estaría como que en este caso apoyando o poniéndose o respaldando a Estados Unidos, en este caso de las violaciones que se están viendo en Ucrania? Es cierto, ¿no? El punto de vista también de los derechos humanos es fundamental, ¿no? En las decisiones que van a tomar las BRICS, y también lleva a que otros países también como la India o como también Sudáfrica pues, pongan una postura. Por eso es que justamente en la última reunión no ha habido un pronunciamiento directo, ¿no? En relación a la guerra entre Rusia con Ucrania, evidentemente por Rusia, pero sí hay una idea de poder aplicar, ¿no? Un acuerdo de paz, que es lo que se quiere para que puedan, digamos, restablecerse las cosas y evitar justamente más conflictos y más guerras, que es lo que justamente dentro de los proyectos que están planificando las BRICS no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, podemos quedarnos con 3 puntos ya para ir cerrando, Fernando, ¿no? Ante todo es la apertura a nuevas economías no tan crecientes como lo hemos visto en el caso de Argentina o Etiopía. Un segundo punto sería, digamos, esta heterogeneidad de abrir a más países, ¿no? El tema de las BRIC. Y por último, el tema de dejar el dólar de uso y la idea de crear una nueva moneda, ¿no? Que sirva para estos bloques. A continuación, pasemos ahora con el bloque Conociendo al Mundo. En esta nueva temporada de Panorama Internacional tenemos como último bloque Conociendo al Mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los países que tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad, Francia, la República Francesa, un país muy interesante por su arte, por su cultura, por su gastronomía. Francia es un país con un sistema presidencialista. Actualmente el presidente es Emmanuel Macron. Está desde el gobierno de 2017, actualmente ya en su segundo mandato. ¿Qué significa que sea un sistema presidencialista? Emmanuel Macron tiene la potestad de poder nombrar al primer ministro, cerrar el parlamento, y en este caso, en tiempo de crisis, todo el poder puede caer sobre él. De igual manera, el sistema francés tiene una cámara bicameral, en este caso, por el Senado y la Asamblea Nacional. A muchos nos debe acordar por qué la Asamblea Nacional es tan importante, porque la Asamblea Nacional aprobó los derechos del hombre y del ciudadano, un hito fundamental en las relaciones internacionales para que posteriormente se cree la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Por qué es importante Francia? Francia es un país muy hermoso y principalmente el que dirige o el que tiene una mayor preponderancia o importancia dentro de la Unión Europea. Actualmente Francia está pasando por un tiempo de crisis social y política. Como podemos ver, Emmanuel Macron en los últimos meses ha llevado a través de un plan de gobierno incrementar los años de trabajo y las horas laborales, con el objetivo de que el sistema de pensiones no caiga a largo plazo. Frente a ello se ha podido ver que los sindicatos han salido a protestar. Si no me equivoco, aproximadamente ya van en la 10ª jornada de paro que ha habido en Francia. El último que vio 2 meses atrás, aproximadamente en junio, se tuvo que cerrar lugares turísticos como la Torre Eiffel, muchos restaurantes, porque hubo un enfrentamiento directo contra los policías, contra la misma sociedad. Emmanuel Macron salió a indicar que aceptaba la impopularidad porque esto beneficiaba a largo plazo al sistema pensionario de Francia. Por otro lado, para conocer un poco más por qué es importante Francia, tenemos a personajes históricos como Napoleón, artistas muy interesantes, y si un día te gustaría viajar, puedes conocer la tumba de Napoleón, otras cosas que puedes conocer, el río Sena, el Museo del Louvre y diferentes lugares turísticos. Y sobre todo también la influencia que Francia tiene en el aspecto cultural, tanto en el ámbito de la literatura, en el cine, así como también en el aspecto gastronómico. No podemos dejar de lado lo relevante que tiene y por eso es que es el país que hemos escogido en esta oportunidad para hablar en este bloque Conociendo al Mundo. Y así llegamos a la parte final de su programa Panorama Internacional. Estuvo con ustedes en esta oportunidad el profesor José Villanueva y el alumno Fernando Saavedra. Nos vemos en un próximo programa.